Capital Sonoro. Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio de Vital Importancia. Mi nombre es Juan Pablo Conto y hoy, con motivo de la Feria del Libro de Bogotá, les tenemos una entrevista con Mariana Matija para hablar de su libro Niña Pájaro Glaciar. Un texto particular muy reflexivo que se toma el tiempo de indagar en pequeños detalles, en navegar por la memoria, en reflexionar alrededor del lenguaje mucho, para ir tejiendo la manera como la autora se relaciona con el mundo. Esto claramente va relacionado con la manera como Mariana cultiva relaciones de atención, cuidado, amor y reciprocidad en el mundo que vivimos, con el fin de encontrar, buscar o plantear respuestas o caminos frente a esa desconexión que tenemos con ese mundo y que no ha derivado en otra cosa sino en esa crisis ecosocial a la que estamos asistiendo. Mariana, ¿cómo está? Bienvenida a Vital Importancia. Hola, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Quisiera, Mariana, que dividiéramos la entrevista en 4 partes. Quizás, bueno, vamos viendo un montón de preguntas, pero ahí vamos ahí viendo cómo las vamos resolviendo. En 4 partes que sentí que van muy marcadas con el libro, que es el observar, la memoria, el lenguaje y el cuidado, ¿no? Quisiera que nos centráramos como en esos pilares. Y arrancar entonces con el observar. ¿De qué manera la manera como observamos el mundo nos construye como personas? Ay, es una gran pregunta y creo que es como mi pregunta, pues o una de mis preguntas, grandes preguntas en la vida, porque, o sea, la manera en la que nos acercamos a algo define, por supuesto, la manera en la que nos relacionamos con ese algo, de acuerdo a cómo lo percibimos y a las historias que nos contamos sobre ese algo y sobre la presencia de ese algo en nuestra vida. Entonces, el solo hecho, o sea, como que ahí hay una conexión, y de hecho tal vez me voy a saltar un poco para adelante con el tema del lenguaje, ¿cierto? Porque está la idea de la observación. Sí, es que todo está conectado. Exacto. En el libro se va armando ese tejido donde uno vuelve al lenguaje, pero sí. Exacto, entonces la idea es que observamos y pues inevitablemente nos contamos una historia sobre eso que estamos observando, que por lo general no es una historia accidental que nos está surgiendo a nosotros, digamos, originalmente y del vacío, sino que se nutre de las otras historias que nos hemos contado sobre nosotros mismos y sobre el mundo y sobre nuestra relación con la tierra y con los otros seres. Y por ejemplo, no sé, voy a traer a las palomas, de quienes hablo en algún momento en el libro. Esta historia que muchas personas se cuentan y se repiten de que las palomas son una plaga y de que las palomas son ratas con alas y que, si bien es comprensible, digamos, de dónde viene eso, mirando todo el contexto de la historia general que nos contamos sobre las ciudades y sobre cómo nos relacionamos con los animales que viven en las ciudades con nosotros, también creo que lo que tienden a mostrar ese tipo de afirmaciones es que, creo yo, nos falta hacernos otras preguntas. ¿Por qué plagas? ¿Cierto? ¿Según quién? ¿Quién nos dijo que son ratas con alas? ¿Qué pasa que sean ratas? O sea, si son ratas con alas, ¿qué pasa? ¿Qué tienen de malo las ratas? Entonces, ¿qué son plagas también? ¿Qué es una plaga? ¿Quién impone la palabra plaga sobre otros seres? ¿En qué contextos existen las plagas y en cuáles no? O sea, están todo este otro montón de capas que, si las empezamos a pelar de a poquito, empezamos a ver como, ok, esto yo lo di por hecho porque oí que otra persona lo dijo y no me hice más preguntas. Y luego, cuando me hago esa pregunta, entonces empieza a cambiar un poco mi mirada sobre, pues en este caso, las palomas, ¿cierto? Es como, bueno, si plaga es una cosa tan, pues que me parece tan importante cuestionar esta idea de la plaga, y si no son una plaga, entonces, ¿qué son? ¿Cierto? ¿En qué se parecen a mí? ¿En qué se parecen las palomas a cómo nos comportamos los humanos en las ciudades? Y entonces ahí ya dejan de ser un animal molesto o, no sé, o asqueroso, ¿cierto? Que algunas personas las
sienten muy asquerosas y se empiezan a volver otros seres vivos que están sobreviviendo a unas condiciones de mucha hostilidad hacia la vida que tienen las ciudades y que por supuesto también nos afectan a los humanos que vivimos en las ciudades. Entonces ya se empiezan a volver un poco más... Se empieza a hacer más evidente que las palomas son un espejo, ¿cierto? Que en lo que vemos en ellas nos estamos viendo también a nosotros. Y entonces ahí ese ejercicio de observación cambia. Y cambia precisamente a través de la historia que nos contamos sobre cómo nos relacionamos con ellas. Entonces ahí se va haciendo ese tejido. Y yo creo que, pues por eso decía que para mí esa es una de las preguntas de la vida. Porque, por ejemplo, pasé muchos años refiriéndome al cuidado de la Tierra como el cuidado del planeta, ¿cierto? Y todo, como que a muchas personas les puede sonar a que no hay ninguna diferencia en decirlo de una manera o de la otra. Y pues nos podríamos quedar discutiendo infinitamente si hay diferencia o no, ¿cierto? Pues hay argumentos a favor de los dos planteamientos. Pero para mí, a partir de una conversación que tuve con un profesor, pues que fue el director de mi trabajo final de maestría, fue como que ya no hubo vuelta atrás. Él en algún momento me dijo, planetas son muchos, la Tierra es una, o sea, la Tierra es un nombre propio. Y para mí fue como, esto tiene absolutamente todo el sentido. O sea, si yo conozco a alguien, no digo el humano, ¿cierto? Ese humano. Es como me refiero con el nombre propio. A mis gatas, pues cuando les hablo a ellas me refiero con su nombre. Y eso está ahí también en esa manera de observar. O sea, cómo la manera en la que nombro el lugar del que formo parte, decir el planeta que habito versus la Tierra de la que soy parte, cambia ya mi comportamiento con respecto a la Tierra, porque cambia la manera en la que me observo como parte de la Tierra. Entonces sí, el tema de observar y de cómo observamos y desde qué narrativas y desde qué historias observamos lo que observamos, creo que es como un eje clave de, pues básicamente, de nuestra relación con todo. Y en ese sentido, ¿qué perspectivas nos abre el observar con atención la naturaleza de cara al antropocentrismo bajo el que estamos educados, básicamente? A ver, ¿por dónde empezar? A ver, hay un tema con el antropocentrismo que creo que es importante traer cuando hablamos de eso, y es que, por un lado, hay un tipo de antropocentrismo que es inevitable en el sentido en el que la única mirada que podemos tener es desde el humano, porque nuestra experiencia es de humanos. Entonces siempre va a estar mediada por cómo experimentamos nosotros el mundo. Y de hecho hay un concepto muy bello que es el Umwelt, que esto fue acuñado, yo no sé, hace muchos años por un señor que yo siempre temo que estoy pronunciando mal su nombre, que se llamaba Jacob von Wexkull, y si no se pronuncia así, que alguien por favor me enseñe, porque no he podido encontrar un lugar en el que me digan cómo se pronuncia. Pero él acuñó este término para referirse a la experiencia subjetiva que tiene del mundo cada ser. Si uno pone ese término en un traductor, lo traduce como medio ambiente, pero pues realmente el concepto es intraducible en una sola palabra. Y a lo que se refiere es a esa experiencia subjetiva que tiene cada ser. Por ejemplo, la vida de una paloma, la manera en la que una paloma experimenta la ciudad, no es la misma manera en la que un humano experimenta la ciudad, porque la paloma vuela, o sea, empecemos por ahí, ¿cierto? La paloma tiene unas sensibilidades sensoriales distintas a las nuestras, oye de otra manera, oye otros rangos tiene otros rangos auditivos distintos, no sabemos bien, o bueno, yo no sé bien, y creo que igual nadie sabe del todo cómo ven los ojos de una paloma. Entonces la experiencia de una paloma para nosotros es inaccesible. Y nuestra experiencia humana en particular pues nos da una lectura del mundo que es la lectura del humano, ¿cierto? Que es antropocéntrica en ese sentido, que no puede ser de otra manera. O sea, que podemos hacer el ejercicio de salirnos de ahí e imaginar cómo se siente el mundo desde otras pieles y desde otras existencias, pero siempre va a estar atravesada por la nuestra. Sí, como que ese antropocentrismo existe y no necesariamente es problemático en la medida en la que tenemos la capacidad de imaginar y que podemos hacer el ejercicio de, pues también de humildad, de decir, el único mundo posible que se puede experimentar no es el nuestro, hay muchos otros. Pero luego está este otro antropocentrismo, que es el de creer que nuestra experiencia es la más importante, que ese es el problemático, ¿cierto? Cuando
somos parte de un ser viviente que es la Tierra, con este nivel de complejidad y de diversidad, en donde hay tantas experiencias de existir tan distintas, que de pronto nosotros, que porque decimos la nuestra es la más importante, pues de repente sí, claro, es la más importante, pues porque nosotros dijimos, ¿cierto? Es como... y ahí entonces, para volver a la pregunta, está pues con esta invitación al observar. También es ese ejercicio de decir, bueno, yo estoy mirando a los otros seres, pero no solamente como quien los mira desde afuera, sino como quien quiere entrar a su experiencia. Cómo siente la vida un pájaro, cómo siente la vida un árbol, cómo siente la vida una montaña. Y desde ahí también encontrar, o sea, no solamente estos puntos en los que esa otra experiencia es inaccesible para nosotros, porque, no sé, una abeja pues tiene sentidos que no existen en nuestro cuerpo, pero cuáles son las cosas que sí tenemos en común, ¿cierto? Todos esos puntos de encuentro que nos reafirman la certeza de que somos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de la Tierra. Y que es muy bello porque nos abre también a la posibilidad de reconocer que en esa diversidad es en donde está también la belleza de existir, y que no es nosotros somos, nuestra mirada es la más importante porque sí, porque nosotros decimos, sino bueno, nuestra mirada es la única que tenemos. Entonces vamos a usar esa mirada para tratar de enriquecer nuestra existencia, haciéndonos preguntas sobre las existencias de los otros seres y sobre las existencias de las otras manifestaciones de la naturaleza. A lo largo de su vida, ¿qué cosas han sido como los afrecheros que dice en el libro aves que se ven tanto que se dejan de ver, ¿no? ¿De qué cosas se ha dado cuenta que siempre han estado allí, pero que no se había detenido a ponerles atención? Es una lista grande. Sí, es como que me pasa todo el tiempo que, pues si hay algo muy bonito ahí, es que por lo general, no siempre, pero por lo general es otro humano el que me ayuda a encontrarme con eso que yo no había visto porque había visto siempre. Y creo que ese es pues como un gran poder que tienen las palabras y que tiene el lenguaje, ¿cierto? Que es ayudarnos a relacionarnos con otros humanos, a mostrarles también esa experiencia única de relación con el mundo que tenemos cada uno como individuo. Claro. Y a mí me ha pasado, bueno, con los afrecheros, que acá en Bogotá creo que les dicen copetones, pues con las mismas palomas, con, no sé, las plantas que uno ve por ahí como en los antejardines, que uno es como, sí, esta planta, y que me les he venido aprendiendo el nombre pues muy recientemente en la vida, o árboles que había visto muchísimos años y que nunca me había preguntado cómo se llamaban, pues cómo les dicen. Muy particularmente, pues algo que me ha tenido particularmente movida recientemente ha sido mi relación con las montañas en las que está Manizales, pues porque yo nací y crecí viendo esas montañas y para mí era pues como el paisaje normal, o sea, lo más literalmente el hecho paisaje, ¿cierto? Es como siempre está ahí, no... Y en este momento me cuesta mucho ver esas montañas y no sentir como cada vez un golpe de fascinación de cómo es posible que estas montañas existan con esta forma y que yo tenga la dicha de verlas. Es muy loco, pues como es muy loco lo que uno normaliza. Y digamos, acá me pasa también con los cerros, que yo pues vine muchos años en la infancia y en la adolescencia a Bogotá, era como, sí, los cerros, cualquier cosa, o sea, no los miraba con mucha atención, y ahora cada vez que los miro es como, es una locura la textura que tienen esas montañas y la imponencia que tienen y la manera en la que le cambian toda la experiencia a uno de estar en Bogotá. O sea, si uno hace el ejercicio de imaginación de quitar los cerros, es un lugar nada que ver. Entonces, sí, no, yo siento que la vida está llenísima de todas esas cosas que uno normaliza, pues porque siempre están ahí, el olor de siempre, no sé. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando uno viaja, yo creo que en Bogotá no comen tanta arepa como comemos en Medellín y en Manizales, pero por ejemplo, cuando uno viaja y pasa un tiempo por fuera sin comer arepa y que como el desayuno siempre es pan o qué sé yo, como que uno vuelve y el olor del maíz en la arepa es esta cosa tan increíble, y es como esos reencuentros que son siempre esos recordatorios de todo lo que uno cree que siempre está ahí, realmente no siempre está ahí, ¿cierto? Es como... Creo que también es como pues es una invitación en el fondo, estos reencuentros, a reconocer la impermanencia y la dicha y la belleza que hay en esas cosas que uno siente que lo han acompañado siempre y que le han dado forma como a su experiencia de existir.
¿cómo ha asumido también desde esa observancia, digamos, lo hermoso y lo horrible? Porque en algunos momentos también se menciona eso en el libro. ¿Cómo lo ha asumido usted como persona? No sé. Esa es otra gran pregunta de mi vida. Yo siento que hace relativamente poco estaba hablando con alguien, no me acuerdo con quién y no me acuerdo de qué, pero recuerdo que una de las cosas que le dije fue como, es muy fuerte, que yo siento que a mí cada vez todo me parece más hermoso y más horrible, o sea, como que es directamente proporcional en el nivel de atención, pues de la atención particular que tengo yo hacia mi relación con la Tierra por el interés particular que he tenido desde hace tantos años en temas relacionados con la crisis ecosocial también, ¿cierto? Que para cualquier persona que se haya acercado a ese tema es evidente que es el horror, ¿cierto? Y por donde se le mire es el horror. Pero al mismo tiempo ese horror todo el tiempo está señalando la belleza, ¿cierto? Como el peligro de desaparición de la belleza o de la transformación irremediable, irreversible de esa belleza en cosas que no vamos a poder reconocer o que no sabemos si nos van a incluir, ¿cierto? Que hay parte de ese terror también, porque la transformación, por supuesto, forma parte de la vida. Pero sí creo que son dos cosas que están muy relacionadas, porque en la medida en la que prestamos más atención, pues nos abrimos más a todo lo que trae la atención, que es la belleza y el horror. O sea, está el potencial de encontrarnos con toda la diversidad y la maravilla y la máxima, no sé, exaltación de los sentidos, por ejemplo, de la exploración del mundo de las aves y de sus colores y de sus voces y de sus presencias y de sus hábitos y de sus rutas de migración. Pero en la medida en la que nos abrimos a eso, nos abrimos inevitablemente a aprender sobre todas las acciones de esta civilización que están influyendo en que esas rutas de migración sean para ellas cada vez más peligrosas, cada vez menos exitosas en términos de cuántas logran reproducirse, cuántas logran volver, de cuáles de las cosas que hacemos en las ciudades se vuelven un peligro para su existencia. Entonces siempre están como esos dos factores que yo creo que en el fondo son lo mismo y que me parece que es absolutamente esencial que nos acompañemos unos a otros a metabolizar nuestra relación con el horror y con el dolor, precisamente para ser capaces de abrirnos a la belleza y a eso que necesitamos cuidar de esa belleza, porque una cosa que sé, pues que obviamente no es la única, pero una cosa que sé que influye mucho en cómo nos relacionamos colectivamente con la crisis ecosocial es la negación, precisamente por no tener herramientas para relacionarnos con ese dolor y para metabolizar ese dolor. Pero ese dolor nunca viene solo, ¿cierto? Siempre viene acompañado por la belleza. O sea, siempre creo que es como un baile entre esos dos aparentes extremos que son finalmente manifestaciones de la atención y de abrirnos a la relación con el mundo, ¿cierto? Que siempre es una relación que trae riesgo y que eso es algo que en general no es muy bienvenido para nuestra visión dominante de esta civilización de la comodidad y del confort y de que nada nos incomode ni nos genere como problemáticas internas. Uh-huh. Pasemos, bueno, ahí nos vamos dando cuenta que igual todo está entrelazado porque en el libro lo está además, pero pasemos un poco a profundizar en el tema de la memoria. Hay muchas visitas a los recuerdos y me produce curiosidad aquí cómo construyó el libro, cómo tuvo lugar el proceso de escritura, en qué marco de tiempo, cómo recolectó los insumos, ¿no? Porque cómo fue todas esas costuras para armar este texto. Honestamente, no tengo ni idea. Yo siento que el libro quiso ser escrito y que las cosas que terminé escribiendo fueron como las que me llamaron a ser escritas. O sea, yo no me senté con un plan sobre cuáles eran esos recuerdos a los que quería acudir, sino que yo empecé a escribir y dije, bueno, yo sé que yo quiero escribir sobre mi relación con el resto del mundo viviente. Más allá de eso no tenía ningún objetivo puntual y lo que empezaron a fluir fueron muchos recuerdos, claro, pero digamos que el orden o cuáles en particular o unos por encima, o sea, y digamos una de las cosas que yo me pregunto a mí misma es, hay mucha gente, pues muchos humanos a los que quiero mucho que por ejemplo no aparecen en esos recuerdos. Y es como, bueno, no sé, aparecerán en otros, ¿cierto? Como,
Porque, no sé, para mí es realmente un misterio porque mi cerebro eligió esos recuerdos en particular. Yo siento que se llamaron entre sí también, porque empecé con uno y luego era como, claro, estoy hablando de esta ave y entonces quiero contar de la vez que me relacioné con estas otras aves de esta otra manera. Es como, no, claro, pero acá estoy hablando del glaciar, entonces me acuerdo de esta experiencia que tuve con otros glaciares en otro lugar. No, claro, pero es que acá entonces tuve esta relación con este animal y no sé qué. Como que yo siento que cada recuerdo me fue trayendo el hilito que me llevaba al siguiente, pero no hubo un plan. No, yo no me senté pues como a elegir. Yo siento que los recuerdos eligieron aparecer. Pues quizá va conectado a eso que menciona en el libro de la memoria en un sentido de un dibujo o de un collage en continua transformación, además, ¿no? Sí. Puede que tenga que ver también eso y que el libro haya terminado siendo un ejemplo de esa reflexión que hace alrededor de la memoria como dibujo o como collage, porque están como los dos. Sí, pues y como de la memoria creativa finalmente. O sea, justo hace poquito estábamos hablando con una amiga y yo, porque no sé, mi mamá me estaba diciendo que ella se acuerda y que está segura de que yo estaba en tal momento en el que ella vio a un ave parándose en su balcón y yo le dije, yo creo que yo no estaba, yo me acuerdo de ver la foto. Y ella como, no, estoy segura de que estabas. Y yo, pero es que uno se inventa muchas cosas. Porque una vez yo me inventé un concierto, por ejemplo. O sea, estaba hablando con mi pareja y yo le dije, yo estuve en X concierto. Él me decía, no, es imposible, ese concierto nunca estuvo en Manizales. Y yo era como, pero si yo estuve. Y yo me acordaba perfectamente del concierto, pero me lo inventé. Entonces, también la memoria es eso, ¿cierto? La memoria finalmente hace como su propio trabajo creativo y obviamente hay cosas de las que uno se acuerda, pero uno también hace un trabajo tremendo de curaduría de cómo se acuerda de las cosas de las que se acuerda y de cuáles matices le da a ciertos recuerdos y luego pasado el tiempo y pasadas ciertas situaciones uno ya elige recordar ciertas cosas de otra manera y hay ciertos recuerdos que por ejemplo en un momento eran insoportablemente dolorosos y que luego uno como que los metaboliza y luego uno les empieza a meter es como unos matices de belleza y uno ya los experimenta desde otro lugar. Entonces sí, yo creo que definitivamente eso tiene el libro, o sea, como esa memoria creativa collage, que es como yo agarro un poco aleatoriamente lo que me acuerdo y con eso armo un panorama que más o menos tiene un sentido, pero que en el fondo no intenta ser un reflejo hiperrealista de nada, ¿cierto? Claro, y eso va como la siguiente pregunta, porque en el sentido de los recuerdos, aunque ya responde un poco, pero no sé si quieren profundizar más, porque los recuerdos nos permiten descubrir cosas nuevas. ¿Qué sucede cuando los revisitamos? Y aquí incluso se me viene a la cabeza los bichofues, que despiertas como estos estetogramas y todo esto. Sí, es que sí, o sea, yo creo que los recuerdos son también esa invitación a la mirada de los otros, siempre que uno los visite con esa intención, ¿cierto? Ahí me pasa muy particularmente con las fotos, ¿cierto? Que a mí desde hace muchos años me ha gustado tomar fotos de los paseos que hago sin importar qué tan lejos o qué tan cerca sean. Y, por ejemplo, desde hace muchos años me ha gustado tomarle fotos a los animales en los paseos que hago. Pues a aves que me encuentro, pues y pues, también perros, gatos, qué sé yo. Y luego muchos años después me reencuentro con esas fotos, las estoy organizando y noto, por ejemplo, como, mira, esto, o sea, ahora sé qué ave es esta, en ese entonces no sabía, ahora sé cómo se llama y es como, en ese entonces no me pregunté cómo era su canto, cómo era su voz, y entonces ahora me meto a buscar cómo cantaba y es como, empiezo a armar de nuevo el collage, ¿cierto? Ahí en la memoria. Y es muy bonito también porque yo creo que uno, en la medida en la que va creciendo, pues se va enriqueciendo más su paisaje interno de su relación con el mundo y siempre está esta oportunidad de los seres nuevos con los que uno se encuentra, los territorios nuevos con los que uno se encuentra, a que sean una invitación a que uno mire, digamos, hacia adentro del tiempo y hacia adentro de sus recuerdos y diga, yo, ¿cuándo me he encontrado con esto? ¿Esto qué me dice de mis experiencias anteriores? Yo ya había estado en la presencia de esta ave, yo ya había estado en la presencia de esta montaña, yo ya había estado al lado de este río, ¿cómo fue en ese entonces? ¿Cómo es ahora? Y es muy bello porque las experiencias, por supuesto, van cambiando mucho y la relación con esos seres también. Por ejemplo, como lo cuento ahí en el libro, mi relación con los bichofues en particular ha sido estrecha desde la infancia, pero ha cambiado un montón porque yo niña los amaba por lo que significaba su voz,
que eran las vacaciones. Las vacaciones. Uh-huh. Y ahora es el recuerdo de mi casa en Medellín, y ahora es el recuerdo como de unos ciertos territorios, y es como siento que estoy oyendo a un amigo, pero claro, en mi recuerdo está desde la infancia, es como que lindo que esta voz me ha acompañado siempre, pero ahora la puedo ver también desde otro... Como no tengo el recuerdo, o sea, no tengo la grabación de un momento en mi infancia en donde suena esa voz, pero tengo el recuerdo que me dice que yo escuché esa voz. Y es muy lindo también verlo desde la perspectiva que tengo ahora de mi relación particular con esas aves y con los territorios en los que esas aves me han acompañado. Me gustó la idea de ese vacío que queda ante las cosas, la belleza, ¿no? Como ese vacío posterior de un momento de disfrutar mucho algo. En este caso creo que hablabas de un árbol, si mal no recuerdo. Uh-huh. ¿Cómo se relaciona esa sensación de vacío con la memoria? Y teniendo en cuenta también como esa analogía que haces con las lagunas y eso que se pierde en la memoria, como que has mencionado, como a esa laguna de la memoria, pero en este caso esos vacíos parece que marcaran, que fueran a jugar un papel contrario, es decir, que van a quedar en la memoria. De hecho, como que ese vacío es como que uno dice, de esto yo me voy a acordar. Sí, es como la presencia del vacío en el cuerpo, y para mí, pues eso ha marcado mucho mi relación con la tierra, particularmente en los últimos años, por este interés pues de aprender y de acercarme a temas relacionados con la crisis ecosocial, porque de nuevo cualquiera que se haya acercado a esos temas sabe que es algo atravesado absolutamente por la pérdida y por la ausencia, ¿cierto? Por las especies que están siendo aniquiladas, por los territorios que están siendo transformados a cosas absolutamente irreconocibles, por un montón de ausencias, ¿cierto? Todo lo que va desapareciendo de lo que conocíamos y de nuestra relación con la tierra y de nuestra relación particular con los territorios, digamos, a escala menor que conocemos y con los que nos relacionamos de manera más cercana. Y yo no sé si tengo una respuesta para eso. Para mí, de nuevo, esta es también una pregunta, porque yo, pues ahora que me lo preguntas, siento que una motivación muy importante para escribir ese libro fue precisamente ese tema de las ausencias y del miedo que me generan esos vacíos presentes en mi cuerpo, de lo que siento que se está desapareciendo afuera y con lo que no sé qué hacer. O sea, no sé cómo metabolizar ese vacío y necesito hacer algo con eso, y pues mi manera de hacer algo en este momento también es contármelo de otra manera para ver si eso me ayuda a transformarlo en algo. Pero sí, o sea, creo que el tema de la memoria, además sacándolo de la escala de la memoria humana, pues porque está el tema de cómo recordamos las cosas, pero que lo que también planteo en el libro es la memoria de la tierra, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que la memoria, qué es lo que la tierra recuerda de un territorio? ¿Qué pasa cuando le estamos borrando sus recuerdos a la fuerza por avanzar en una dirección a una velocidad que no corresponde con los ciclos que han caracterizado a ese territorio a lo largo de milenios? Y qué pasa con esas ausencias, qué pasa con esos vacíos. O sea, para mí, digamos que la pregunta es esa. No sé, no tengo ni idea de cuál es la respuesta. O sea, cómo nos acompañamos también a entender qué pasa en nuestros cuerpos y en el cuerpo de la tierra con esos vacíos y con ese dolor de esa ausencia que va quedando. Tenía ahí una pregunta que me salté, pero pues ya que ahí trae a colación esto, la observación va directamente ligada a ir más despacio, hay una correlación directa entre esos dos. Sí, creo que definitivamente hay un asunto de velocidad ligado a todo, a nuestra relación con nosotros mismos, con otros humanos, con otros animales, con otras manifestaciones de la naturaleza y con la tierra en general. Y o sea, es que yo creo que cualquier persona que se haya tomado unos días para salir de los ritmos urbanos y para irse de vacaciones, pues, o de descanso a un lugar que no sea como otras vacaciones del hacer, ¿cierto? Que eso también es muy común, como las vacaciones del hacer y de irse a un lugar con una lista de 85 cosas que hay que ver y chulear, exacto. No, como el plan de irse a un lugar en el que realmente no hay, entre comillas, nada para hacer, ¿cierto? Que es como este frenón que cambia intensamente la velocidad con la que venimos y que de hecho se siente
y que se siente muy incómodo porque es como la inercia cuando uno va en un carro y frena, ¿cierto? Que uno siente el sacudón para adelante y es cuando uno va a un lugar, no sé, cuando se va la luz. O sea, traigámoslo a una cosa como más, cuando se va la luz y uno es como, juepucha, ¿ahora qué hago? No tengo internet, es como todas las cosas que uso para distraerme no están disponibles y no queda más remedio como que sentarse a existir. Y de repente es como, ay, hay grillos, ¿cierto? Como afuera hay otros seres, como, mira, esta montaña con la luz de la luna se ve de esta manera particular, como que sí hay un asunto con la velocidad que nos impide mirar con tanto detalle y de hecho el ejemplo del carro creo que lo pone muy claramente. Cuando uno va en un carro muy rápido uno no puede estar viendo con el mismo detalle con el que observa cuando está caminando. O sea, cuando uno va caminando por un sendero en un bosque, pues uno está mirando en dónde está pisando, en cuál rama se puede apoyar o no, cuál ser va a pisar o no va a pisar y qué sé yo, versus cuando uno va en un carro y bueno, no se diga cuando uno va en un avión, pues que puede ser la vista espectacular y todo, pero digamos que el nivel de detalle con el que se observa cambia y la relación con ese territorio cambia y de hecho, pues a mí alguna vez hace años iba de viaje por carretera entre Medellín y Manizales y llegué, o sea, la carretera no era en ese entonces lo que era ahora, pues que es como demoradísima y que están haciendo todos estos arreglos y en fin, en ese entonces era como la demora normal que eran 4 horas y yo llegaba cansadísima y preguntándome como, ¿por qué estoy tan cansada si fueron solo 4 horas? O sea, ni que hubiera habido cambio de zona horaria o algo y yo me quedé pensando, ¿será que, pues que mi cuerpo vio pasar tantas cosas que siente que pasó mucho más tiempo? O sea, porque es que finalmente, evolutivamente, mi cuerpo no está preparado para moverse a 60 kilómetros por hora o a 80 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora. O sea, eso es una aparición muy nueva en la historia de la relación de mi cuerpo con el mundo. O sea, los cuerpos humanos durante muchos milenios se han movido caminando o se han movido sobre el cuerpo de otros animales, pues que no son un guepardo que corre a 120 kilómetros por hora. Y tengo mucho esa pregunta porque yo estoy segura de que eso influye. O sea, si mis ojos están viendo pasar tantas montañas y tantos árboles, estoy segura de que hay partes de mi cuerpo que entendieron que hicimos un recorrido muy largo, a pesar de que yo haya estado sentada las 4 horas. Y ahí está también el tema de la observación. Pues, y de la observación me lo llevaría a otros sentidos también porque somos muy observocéntricos, no sé cómo decirlo. Pero claro, ¿con qué detalle podemos sentir en la piel cuando estamos tocando rápido? ¿Cierto? Que también es otra relación distinta con la velocidad. ¿Con qué detalle podemos sentir el sabor de lo que estamos comiendo si estamos comiendo rápido? ¿Con qué detalle percibimos los matices de un olor si pasamos y como que olemos de pasón y seguimos o si nos detenemos a oler lo que sea que estamos oliendo? Y con el oído, o sea, como con cada portal perceptivo del cuerpo, finalmente hay una invitación a la pausa que podemos aceptar o no y que en general colectivamente no estamos aceptando y que estamos pasándole por encima como a nuestra experiencia sensorial por ir muy rápido en general. Volviendo y para cerrar como esta parte de la memoria, ¿en qué momento la memoria no es suficiente? Siempre no es suficiente. No, yo creo que la memoria es súper importante, pero pues la memoria es un pedacito muy creativo, muy chévere, pero es una parte. Y pues siempre se nutre de otras cosas y vuelvo a lo que decía ahorita también de la invitación a pensar en la memoria más allá de la escala humana y es también que recordamos no solamente como individuos, sino por ejemplo como colectividad, que recordamos como especie, que recordamos como ecosistema, que recuerdan los ecosistemas de nosotros. Hay un trabajo muy hermoso que hicieron unos queridos amigos de Costa Rica, hicieron un pequeño documental con un texto y una exploración fotográfica hermosa que se llama Cuando el bosque nos recuerde y que a mí me parece tan conmovedora porque es toda la pregunta alrededor de cómo nos va a recordar el bosque. Y es como, claro, es pensar la memoria de la tierra, no pensar solamente en lo que recordamos nosotros, hacer de nuevo ese ejercicio de salirnos de ese antropocentrismo de nuestra mirada es la única importante, nuestra memoria tampoco es la única importante, o sea, es fascinante, es espectacular, nos encanta, pero luego también qué bueno pensar en otras memorias, ¿cierto? ¿Qué recuerdan los otros seres? Y
y cómo finalmente los recuerdos, pues así como la memoria es creativa y se inventa cosas y todo esto, pues los recuerdos también son una creación colectiva, o sea, porque es que mis recuerdos de los bichofués son imposibles sin los bichofués, ¿cierto? Ellos participan activamente, ellos no son solamente un objeto que aparece ahí como para nutrir mi paisaje, sino que ellos también seguramente tuvieron un recuerdo mío, y del que yo no sé nada, del que me encantaría saber, por supuesto, pero está todo este tejido de conversaciones de las memorias de múltiples seres, pero además de todo lo que se mueve más allá de lo que puede ser recordado, porque también ahí están todas estas cosas que no recordamos y que a veces es triste que no podamos recordar, pero al mismo tiempo también hay muchas que es un gran alivio que no podamos recordar, entonces el olvido también es una cosa muy bella, o sea, es como y muy... Es un gran regalo en medio de todo también el olvido, y que eso es algo también que trato de expresar en el libro, como los momentos en los que agradezco tanto haber olvidado cosas y otras cosas que desearía tanto olvidar y que no he podido, ¿cierto? Como esas cosas a las que se aferra la memoria más allá de nuestra voluntad, que creo que también es como parte de esa conversación. Pasemos a hablar un poco del lenguaje. Usted recibió un regalo de su padre, un diccionario etimológico, ¿no? Que dice de nosotros la manera como hemos nombrado las cosas o los distintos lugares desde donde lo hemos hecho. Ay, tantas cosas. A mí me llaman mucho la atención los nombres y las maneras en las que decimos las cosas. Como decía ahorita, este ejemplo de referirnos al planeta que habitamos versus la tierra de la que somos parte. Y sí, cómo nos referimos a los otros seres. Por ejemplo, hay lo más común, y es algo que yo sigo en el ejercicio de transformar, todavía me pillo a mí misma cayendo en estos viejos hábitos, pero lo más común es que cuando uno ve, por ejemplo, a un ave posándose en una rama de un árbol, alguien diga, ¿qué es eso? ¿Cierto? El qué es algo que usamos para los objetos. Cuando llega un humano a un lugar no decimos ¿qué es eso? Decimos ¿quién es ese? Y yo estoy en el ejercicio muy consciente de que cada vez que veo a otro ser me refiero a quién, digo, ¿quién es ese? ¿Quién llegó ahí? Y cuando me hago preguntas sobre una planta, pregunto, ¿quién es esta? ¿Cómo se llama? ¿O quién es esa montaña? ¿Cierto? Como ¿quién? Cambiar el qué por el quién. Y eso de entrada, o sea, una cosa que aparentemente puede ser tan insignificante transforma muchísimo la manera en la que, pues en mi experiencia ha transformado mucho la manera en la que me relaciono con esos seres de los que estoy hablando. En el momento en el que yo pregunto por quién, yo me hago a mí misma la invitación de pensar en esa presencia como un ser que me percibe a mí. Como no un objeto inerte, sino alguien que tiene su propia memoria, su propia agencia, su propia percepción del mundo. Y esto, pues, digamos, si nos lo llevamos a los nombres, ¿cierto? Como los nombres de, no sé, los nombres de los lugares, los nombres de las montañas, pues como hablando, por ejemplo, ahora que en el libro hablo de eso también, como del Nevado del Ruiz versus el Kumandai. Cierto que el Kumandai es un nombre que también le pusieron otros humanos, pero pues ¿quién era Ruiz? No tengo ni idea, o sea, fue allá, lo conocía, le importaba, o sea, era un colonizador que simplemente era una montaña más que le sumaba como a sus territorios que poseía, no sé, no tengo ni idea. Puede que no, puede que amara profundamente ese territorio, no lo sé, o sea, la verdad lo dudo, pero puede ser. Entonces, claro, como poner nombres desde la mirada de quien se adueña de los lugares o de quien asume que los lugares son suyos versus poner nombres desde el lugar de quien asume que eso que se está nombrando es un ser con su propia memoria y con su propia agencia, ¿cierto? Y sí, pues es que podría uno sentarse a hacer el ejercicio, y de hecho creo que es muy interesante sentarse a hacer el ejercicio de mirar cuáles son los nombres de los lugares que uno conoce y preguntarse quién puso ese nombre y uno por qué le dice así, de qué otra manera se le puede decir y qué me dice ese nombre sobre mi relación con ese lugar, ¿cierto? Porque hay, no sé, sí, como que hay por ejemplo, el referirse a ciertas plantas como, no, esto es una maleza, ¿cierto? Que ese no es un nombre particular de una planta, sino que es como toda esta cosa genérica para referirse a un montón de plantas distintas, que con maleza por lo general a lo que se refieren muchas personas cuando se las encuentran en los jardines de sus casas es simplemente a una planta a la que ellos no invitaron, ¿cierto? Una planta que llegó espontáneamente, una planta a la que llevó un ave, una planta a la que llevó otro animal y que no tiene nada de maleza, ¿cierto? Que, o sea, como esa idea de maleza, que es mala para algo, y que si uno se pone a buscar sobre esas plantas que aparecen espontáneamente, muchas veces son plantas
que son nativas, que por lo tanto tienen unas relaciones íntimas con los insectos que se mueven en esa zona, con las aves que se mueven en esa zona, que de hecho tienen propiedades medicinales exploradas por humanos a lo largo de la historia y que uno, si quisiera, las podría aprovechar y tener una conversación más íntima con ellas y no simplemente decir esto es una maleza, cortémosla o echémosle veneno o lo que sea. Entonces sí, creo que alrededor de los nombres siempre hay como un potencial tesoro de lo que uno puede descubrir de su relación con otros seres. Uh-huh. Además de la intriga por el paisaje, pues que quisiera, evitando un poco los spoilers, pero sí dando un adelanto a quienes se interesen en el libro, pues recuerdo que le llamó mucho la atención la manera como nombran las cosas en Islandia, uh-huh. ¿no? Y no sé si me equivoco cuando digo como incluso la manera como se titula el libro tiene que ver con la manera como... Sí. ¿no? Como se refieren a determinados lugares en Islandia. Cuéntenos un poco de eso. Sí, a mí los nombres en Islandia me encantaron porque eran, pues, me acuerdo de particularmente el nombre del volcán, del Eyjafjallajökull. Sí. Que para mí es, o sea, yo le tengo mucho cariño. Que leyendo un montón de eso, intentando decir el nombre, como que casi nadie lo puede pronunciar y yo lo intenté, no pude. No, y yo le tengo mucho cariño a ese nombre porque, pues, cuando ese volcán hizo erupción, que eso fue en 2010, yo estaba viviendo en ese momento en Chile, en Santiago, y pues desde ese entonces ya tenía una gran amiga islandesa a la que yo ya le había dicho múltiples veces que yo estaba obsesionada con su país. Y cuando el volcán hizo erupción, pues yo le escribí, le pregunté qué estaba pasando, que cómo era eso, que ella como no, nada, o sea, está acá pues el desastre con el cielo, como con la cosa del espacio aeronáutico, no sé qué, pero pues, o sea, acá nada, todo bien. Y entonces yo le dije, ¿cómo se pronuncia? O sea, ¿cómo se pronuncia? Porque yo vi ese nombre y fue como, no, ¿qué es esto? O sea, básicamente es como si un gato hubiera pasado caminando por un teclado. Es como 18 consonantes. Y a ella le dio mucha risa y bueno, como que eso fue motivo de conversación entre nosotras muchas veces y hay de hecho un video, bueno, creo que deben ser varios, pero hay uno en particular al que yo he acudido una y otra vez en YouTube que me da mucha risa porque es una recopilación de presentadores de noticias tratando de decir o sea, de dar la noticia del volcán. Ajá. Entonces yo me los imagino, como que uno los ve leyendo el teleprompter y son ellos como, bueno, entonces tal cosa de la erupción del volcán islandés, y es como que se nota que hicieron la pausa para tratar de entender lo que sea que dijera ahí, o se inventan cosas, y hay una persona, por ejemplo, hay alguien como que le ponía como los captions, como el subtítulo de lo que estaba diciendo la persona, hay una que dice como no sé qué, yogurt, es como, Eyjafjallajökull, o sea, pronuncian cualquier cosa. Y a mí lo que me parece muy bello de ese nombre es como, claro, para un islandés, pues es el nombre de todos los días, pero además no solamente es el nombre de todos los días, sino que es Isla Montaña Glaciar. Es como, uh-huh. Se llama Isla Montaña Glaciar, el volcán se llama Isla Montaña Glaciar. Uh-huh. Y así son, pues, todos los nombres con los que me encontré, ¿cierto? Uh-huh. Reykjavik es la bahía humeante, Vik es bahía y es un pueblo que, o sea, es un pueblo que está en una bahía que se llama Bahía. Y es muy lindo porque... pues me encanta que es como un ejercicio de nombrar todo inocente en el mejor sentido de la palabra. Uh-huh. Es como, pues esto es una bahía, ¿cómo se llama? Bahía. Es como para que hay que buscarle más, o sea, se llama bahía. Como en esta bahía sale humo, se llama bahía humeante. Y como que es algo que me conmovió mucho cuando empecé a explorar esos nombres. O sea, siento que también me dio el regalo de preguntarme cómo lo vieron quienes le pusieron el nombre, porque yo pensaba, es un volcán, ¿por qué isla? O sea, montaña, obvio, glaciar, bueno, tiene, pero ¿por qué isla? ¿Cierto? Como, en que, claro, es una isla en medio, yo no sé qué, como cuál es la lógica detrás de que hayan querido ponerle uh-huh. esa combinación de palabras en particular. Entonces sí, creo que ahí, o sea, para mí es siempre una dicha cuando me encuentro un nombre islandés, buscar cuáles son las palabras que lo componen, como, uh-huh. Como ver cuál es el rompecabezas lingüístico que hicieron para poner ese nombre. Claro, y aquí vale la pena recordar nuevamente que estamos hablando del libro Niña Pájaro Glaciar, todo pegado. Exacto, sí, Niña Pájaro Glaciar, todo pegado. Y para cerrar como esta parte como del lenguaje, ¿en qué momento las palabras no bastan? Siempre. Siempre no bastan. Sí, yo siento
que mi relación con el lenguaje es una relación de profundo conflicto, en el sentido en el que, o sea, en un sentido de conflicto no de guerra, sino como de una cosa muy fértil y con unos movimientos muy intensos, porque amo el lenguaje verbal, amo el lenguaje alfabético, amo leer, amo escribir, o sea, las palabras me parecen una de las cosas más maravillosas que hemos hecho los humanos, y al mismo tiempo me parece que tienen todo el potencial de ser una gran trampa para que creamos que bastan para algo, ¿cierto? Uh-huh. Como que nos acostumbramos mucho a pensar en la descripción verbal de algo como algo que basta. Y, o sea, es como que está el potencial siempre del lenguaje para abrirnos a nuevas cosas, como lo decía ahorita, como cuando nos hablamos unos a otros sobre nuestra relación con un pájaro en particular, digamos que le damos el regalo a la otra persona de que lo vea desde un lugar distinto. Cuando otra persona nos habla de su territorio, nos da el regalo de que veamos ese territorio desde otro lugar. Entonces siempre está ese potencial como del portal, pero también está siempre esa trampa como de si yo a algo ya le puse palabras, esto era todo lo que necesitaba y se acabó. Y yo creo que eso es algo que tiende a pasarnos mucho como civilización, ¿cierto? Nos hemos acostumbrado mucho a la importancia de las palabras, que sí, son importantes y, como dije, son espectaculares, pero por supuesto no son suficientes para experimentar el mundo, ¿cierto? La vida no es un concepto, ¿cierto? La vida es una experiencia, y nuestra relación con otros seres no es un concepto, es una experiencia que puede ser narrada con palabras, pero las palabras siempre va a llegar un momento en el que también se quedan cortas, en el que también va a ser necesario soltarlas para pasar a lo que no puede ser narrado y a lo que no puede ser verbalizado. Y creo que ahí, pues a mí me pasa que me pierdo mucho ahí, que me pierdo mucho en las palabras, y que a veces siento como que me agarran y que yo es como, no, suélteme, como quiero no verbalizar esto, pero como me gustan tanto, caigo mucho en ese hábito, y yo creo que colectivamente eso también tiende a pasarnos. Y pues sí, o sea, creo que es muy bonito que nos acostumbremos a soltarlas amorosamente con más frecuencia. Uh-huh. Y quiero que pasemos por último como a este fragmento del cuidado. Quería preguntarle como por esa génesis porque está lo del cuidado del planeta, el cuidado del pájaro, que uno arranca con una anécdota, ¿no? Una historia alrededor, pues, de un pájaro que intenta salvar, pero más adelante habla de salvar los cucarrones que caían en la piscina, las abejas que caían en la piscina. ¿De dónde viene como esa, o qué ha tejido usted en la memoria, de dónde viene ese interés por el cuidado con el mundo viviente que la rodea? Yo creo en este momento, o sea, la manera en la que yo me he contado esta historia a mí misma en este momento. Exacto. O sea, por un lado está lo que yo vi cuando estaba creciendo, ¿cierto? Que fueron mi mamá, mi tía, mi abuela, mi papá, o sea, como mis seres humanos más cercanos, siendo muy amorosos y muy cuidadosos conmigo y con otros seres. Y eso, pues, inevitablemente dejó en mí esa semilla. O sea, para mí era lo natural. Yo veía que me cuidaban a mí, yo veía que cuidaban a las perras con las que yo vivía, veía que cuidaban a la gata con la que vivía. Era como obvio, los seres se cuidan, ¿cierto? Era como conclusión natural para mí por el contexto en el que crecí. Pero además, otra mirada que le doy en este momento es que yo también he querido poner afuera lo que yo siento que necesito. No porque me haya faltado cuidado de mis humanos más cercanos, que yo de verdad, o sea, siento que me han cuidado con todo lo que han tenido, sino porque me siento muy blandita ante el mundo, ¿cierto? Y siento que a veces como que la existencia me pega muy duro, y mi deseo de prestar atención a lo que está sucediendo a veces me pega muy duro, y siento mucho que necesito... O sea, que lo que estoy tratando de hacer con esos otros seres es lo que yo deseo hacerme a mí misma también, como ayudarme a salir del encierro, ayudarme a salir de sentirme ahogada. O sea, como que es algo que estoy haciendo para mí también, como que es algo que se nutre en las dos direcciones. Y en ese sentido, ¿cómo se conecta ese cuidado y esa atención, en su caso, con la construcción del paisaje interno o de las emociones internas, cuando habla como de que a la final las emociones son paisajes que uno va construyendo, ¿no? Pues yo creo que si pensamos en el cuidado como algo que es
que abre espacio para la complejidad, ¿cierto? Que no solamente uno cuida, pues digamos que desde mi mirada de cuál es el cuidado ideal, por así decirlo, no solamente se cuida lo que nos parece agradable, lo que nos parece hermoso, sino que se cuida la vida porque forma parte de la vida y porque cada ser es parte del densísimo tejido de la existencia de la que también nosotros somos parte. Entonces yo creo que es como, pues como que el cuidado finalmente es esa invitación también a reconocer esa complejidad, a reconocer que la vida no necesita estar libre de conflicto para que uno quiera extenderle a otros la atención amorosa que uno siente que uno también necesita, y que a veces uno puede cuidar aquello que le parece problemático o aquello con lo que uno no sabe bien cómo relacionarse, y eso aplica también para uno mismo, ¿cierto? Como que de nuevo eso es una conversación que va en múltiples vías, pero que podríamos hablar que va en doble vía, ¿cierto? Digamos que hacia afuera y hacia adentro. Si yo estoy dispuesta a cuidar afuera de mí, por así decirlo, los seres que están heridos, los paisajes que han sido maltratados, pues necesito extenderme a mí misma esa misma esa misma buena intención. Necesito aprender a aceptar en mí lo que está herido y querer abrir el espacio para cuidar eso que está herido en mí. Necesito abrir espacio para cuidar lo que está roto, sucio, impuro, qué sé yo, dentro de mi propia experiencia emocional, precisamente para que eso permita que esa conversación siga fluyendo en mi relación con lo que está, entre comillas, afuera. Y creo que eso es algo, pues en mi experiencia, eso es algo que siento que se ha venido apenas empezando a tejer muy recientemente, como en el discurso ecologista. Pues yo crecí oyendo una y otra vez esta historia de que los humanos somos lo peor, ¿cierto? Y que todo está roto básicamente dentro de los humanos y que hay que cuidar todo lo que está afuera, pero básicamente de nosotros no nos hagamos cargo porque somos horribles. Y creo que eso es una narrativa que es necesario transformar muy de fondo, muy amorosamente, porque precisamente porque estamos tan heridos es que estamos actuando de maneras tan incomprensibles para el tejido de la vida. Y necesitamos extendernos a nosotros mismos también ese amor y ese cuidado que queremos sembrar afuera. O sea, como que es algo que necesariamente se nutre en las dos direcciones, sí. Uh-huh. Y plantea usted la relación con el conocimiento de una manera diferente, ¿no? No como una acumulación de información que además muchas veces nos hace sufrir. Cuéntenos un poco de eso. ¿Cómo generar esos diálogos y esa relación con ese conocimiento? Sí, pues volviendo creo que se conecta con el tema de lo de las palabras y el lenguaje verbal. Y es que formamos parte de una civilización que ha confiado excesivamente en la acumulación del conocimiento, ¿cierto? Es como yo puedo sumar y sumar y sumar datos y todo esto va a ser relevante de alguna manera misteriosa algún día, exacto. Es como yo voy a sumar y ya, o sea, lo importante es la cantidad y no la calidad. Y pues también vuelvo a lo que decía ahorita, es que la existencia no es un concepto, ni es un conocimiento acumulado, es la experiencia de lo que se está desenvolviendo. Y eso a veces no es verbalizable y eso muchas veces no es acumulable en el formato convencional de los datos que se consideran conocimiento dentro de las lógicas de esta civilización. Entonces creo que pues como que una tarea colectiva que tenemos, estoy convencida, es precisamente abrirnos a otras maneras de conocer que no responden a la acumulación de datos y aprendernos el nombre de yo no sé qué señor y el apellido de yo no sé quién que llegó a no sé dónde y le puso el apellido al continente o bla, 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 sino de, bueno, cuál es la experiencia que han tenido los seres que han formado parte de estos territorios, no solamente los seres humanos, ¿cierto? Como seres humanos, cuál ha sido la experiencia que hemos tenido y desde nuestra mirada curiosa, cómo podemos imaginar que han sido las experiencias de los seres con los que compartimos esos territorios. Eso es conocimiento también atravesado por nuestra experiencia, no necesariamente verbalizable y no necesariamente acumulable. O sea, como que hay un tema también ahí, bueno, que esto daría para otra amplia conversación, y es la obsesión de esta civilización con la acumulación, que yo creo que de hecho tiene mucho que ver con este tema de la ausencia y de las pérdidas. Es como sentimos que las cosas se nos están escapando y que la manera de resolverlo es guardar y acumular, no sabemos ni para qué, cuando pues acumular qué, o sea, todo está transformándose todo el tiempo y necesitamos también como aprender a entrar en esa conversación de la transformación de la vida de la que somos parte. Y para cerrar, quisiera hacerlo con las cucarachas. Ay, ama. ¿Cómo se aprende a tener miedo y cómo lo desaprendemos?
Uy, ojalá supiera. Mi relación con las cucarachas, o sea, las cucarachas, es que si a mí se me apareciera un genio, el genio de la lámpara, yo creo que lo primero que le pediría sería que me quitara el miedo a las cucarachas. Deseo mucho dejar de tenerles miedo. He hecho muchos ejercicios conscientes a lo largo de mi vida por tenerles cada vez menos miedo. Siento que he tenido unos avances muy poquitos, no los que desearía. Pero me encantaría saber, no tengo ni idea, porque para mí ese miedo no tiene ningún... O sea, sí, tiene algún sentido, o sea, como que las cucarachas se mueven muy rápido, son muy incomprensibles, como que la manera en la que yo me he explicado a mí misma ese miedo hace que para mí tenga sentido, pero eso no hace que el miedo tenga sentido, hace que yo me lo cuente de una manera en la que a mí me gusta, básicamente. Pero digamos que alrededor del miedo... Lo que me gustaría decir es que si bien no tengo la respuesta sobre cómo se genera el miedo y cómo lo desaprendemos, sí hay algo que para mí ha sido muy central en la exploración del miedo y es reconocer que contrario, o sea, alguna vez yo no me acuerdo en dónde me encontré una de estas frases que uno ve que repiten y decían como el miedo es lo contrario al amor y yo no sé si eso es cierto. Yo creo que uno puede amar cosas a las que teme, o sea, yo a las cucarachas las amo. Aunque no parezca, o sea, las amo en el sentido en el que yo les deseo lo mejor y eso me parecen fascinantes, me parecen unos seres maravillosos, como que he querido aprender sobre ellas, sé muchas cosas muy inquietantes de las cucarachas que al mismo tiempo me hacen respetarlas más y que me gusten más y temerles más, porque no entiendo cómo es posible que un animal viva sin cabeza 10 días, o sea, ¿por qué? Pero creo que hay un tema alrededor del miedo y es la invitación a la presencia del amor a pesar de que está presente el miedo, como que como que podemos aprender a querer cuidar y a querer extender una atención amorosa incluso a aquello que tememos, que lo uno no cancela lo otro y que no nos tenemos que plantear dilemas falsos en torno a como, bueno, si yo a esto le tengo miedo, entonces sí o sí lo tengo que rechazar y lo tengo que querer erradicar. O sea, es inevitable que nos vayamos a encontrar a lo largo de nuestras vidas con seres que nos asustan, con situaciones que nos asustan o incluso con conceptos que nos asustan. Pero yo creo que la respuesta ante eso no es como voy a buscar la manera de resolver este miedo para que entonces la situación sea satisfactoria, sino que, bueno, o sea, si yo no soy capaz de, entre comillas, resolverlo, o sea, si no me lo puedo quitar, ¿cómo hago para navegarlo de manera que el miedo que siento por este ser, esta existencia o este concepto no se convierta en una excusa para hacerle daño? No se convierta en una excusa para poner mi existencia por encima de la suya, sino cómo hago para hacerme preguntas sobre qué implica para mí negociar con la irremediable realidad de que existo en un mundo en el que inevitablemente hay cosas que yo voy a temer. Siempre, o sea, y si se me quita el miedo de una cosa, seguramente va a aparecer otro. Que, por ejemplo, alrededor del tema de las cucarachas, alguna vez un amigo me dijo que a no sé quién le habían quitado el miedo a las cucarachas con hipnosis, y yo como, ¿y qué miedo le metieron? O sea, porque yo siento que ese miedo ocupa un espacio y si lo quitan, entra otro. O sea, como que de pronto le metieron un miedo súper inesperado que le va a aparecer en otro momento. Es como, yo en este momento por lo menos me alegro de que sé que son las cucarachas. Y lo sé, y sé que cuando me encuentro con ellas reacciono de esta manera y tal, como que no es un miedo inesperado. Pero sí, creo que es como que para mí el miedo es eso, que digo, es esa invitación también a navegar un mundo que no gira en torno a nuestro placer y a nuestra comodidad, sino a una existencia que es compartida con muchos otros seres que tienen su propio valor intrínseco, que tienen su propia memoria, que tienen su propia experiencia de vivir, y que la nuestra no está por encima de la de ellos, y que el miedo pues forma parte como de esa negociación que es haber nacido, básicamente. Mariana, muchísimas gracias por estar en De Vital Importancia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me encanta estar acá. Bueno, este fue nuestro episodio de hoy de Vital Importancia. Recuerden que este podcast no sería posible sin la producción de María Cuestas, la edición de Adriana Castellanos y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es Juan Pablo Conto. Hasta pronto. Capital Sonoro.